Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca martes y la política está rojo vivo, por lo menos dentro de Juntos por el Cambio. Estalló la interna dentro del frente opositor luego de las declaraciones de Facundo Manes, dirigente radical precandidato a la presidencia, al sostener que Macri forma parte de un populismo institucional y al acusar a que se hizo espionaje dentro de lo que fue su gobierno. Bueno, esto generó mucho ruido, el PRO salió a criticar la declaración de Manes. La UCR también está al borde, o por lo menos al borde de, no sé si una división, pero sí de una contradicción muy importante. El Comité Nacional de la UCR no lo mencionó en su comunicado a Manes, pero sí lo criticó. Y la UCR de la provincia de Buenos Aires salió a pedir pluralismo en una especie de defensa de la declaración que hizo Manes. La gran pregunta que se están haciendo en la oposición y algunos periodistas también lo están acusando a Manes de intentar romper Juntos por el Cambio con esa declaración muy crítica del expresidente Macri. Pero también desde el lado de Manes lo que están diciendo, y es interesante escuchar las dos campanas y reflexionar, si Manes es una figura disruptora, como dice el PRO, si amenaza a la coalición de Juntos por el Cambio con sus declaraciones y la quiere romper y es funcional al kirchnerismo, como dice el PRO, o si, como dicen desde el lado de Manes, si lo que está haciendo es ampliar la coalición, intentar traer a aquellos que están desencantados con lo que fue el gobierno de Macri a las PASO de 2023 para que voten dentro de las PASO de Juntos por el Cambio. Es interesante para pensarlo juntos, ver los números, ver las estadísticas. A veces, como se dice un dicho, las opiniones son de todos, pero los hechos son sagrados y es importante ver cómo evolucionó el voto de Juntos por el Cambio de 2015 a 2019. Por eso te quería mostrar cuántos votos sacó Macri en la elección de 2015, en la segunda vuelta, cuando fue electo presidente. Lo tenés en pantalla. 2015, cuando fue electo presidente, Macri obtuvo 12.988.349 votos. Y 4 años después, en 2019, cuando pierde la primera vuelta con Alberto Fernández, obtuvo 10.811.586 votos. 2.100.000 votos menos que en 2015. Entonces, la pregunta acá es, ¿Manes está tensionando la coalición de Juntos por el Cambio forzando su ruptura, o lo que está haciendo es intentando conquistar esos 2 millones de votos que se fueron, tal vez desencantados o desilusionados con la gestión de Macri, con la gestión económica de Macri, y que en 2019 votaron otros candidatos como puede ser Espert, Gómez Centurión, Labaña o el propio Alberto Fernández? Bueno, estas declaraciones de Manes y que Manes critique desde adentro de Juntos por el Cambio, ¿beneficia o perjudica a la oposición? Para hablar de eso tenemos un invitado que es un radical justamente de la provincia de Buenos Aires, el diputado Fabio Quetglas. En unos minutos nos va a contestar cuál es su mirada sobre este enfrentamiento que se desató esta semana dentro de Juntos por el Cambio. Pero como en este programa no solo miramos la interna política y el parroquialismo de la política argentina, que muchas veces se mira el propio ombligo y se centra en discusiones que solo le importan a los propios políticos, alejados de los problemas de la gente, queremos analizar también un poco cuál es el contexto económico internacional. Están pasando muchas cosas en el mundo de las cuales se habla poco en la Argentina. Por ejemplo, se está apreciando el dólar y están cayendo, se están devaluando otras monedas muy importantes. Hubo un shock en el precio de los alimentos y las commodities que subieron, que Argentina exporta, pero también subieron mucho los precios de la energía. En Europa hay una crisis energética muy importante por la guerra de Ucrania. Y al mismo tiempo esa crisis está generando desplome de la libra esterlina, desplome de la cotización del euro. Hay hasta temor a que gigantes de la banca de Europa, como el Credit Suisse, el banco suizo, y el Deutsche Bank, el gigante de la banca pública alemana, quiebren porque tienen problemas de liquidez. Bueno, para analizar todo eso tenemos un economista especialista en temas internacionales, Ricardo Carciofi, que nos va a estar acompañando en la segunda mitad del programa. Como ves, tenemos una agenda importantísima, muy nutrida. Vamos a contarte también cuál fue el pedido de la paritaria de camioneros, alrededor de un 131%. Ya obtuvieron un 31% entre abril y septiembre y ahora piden un 100% adicional. Vamos a intentar aportarte más información sobre qué puede generar esa paritaria que amenaza con ser muy conflictiva.
un montón de temas que data hasta las 22 en el canal de la ciudad. Arrancamos de la siguiente manera. Hay un debate de trasfondo filosófico respecto a la PASO, ¿no? Creo que había un espíritu original que quizás no resultó como se había previsto. El gobierno está pensando alguna forma de refuerzo de los ingresos, de los planes sociales, de los salarios, de todo. Digo, el gobierno es absolutamente consciente de que hay que ganar en la puja entre salarios e inflación. Más del 100% más un bono, sumando todos los escenarios va a ser mucho más superior del 100%. No hay previstas modificaciones bruscas del tipo de cambio. Así que creemos que va a haber un proceso de desaceleración inflacionaria que está reflejado en el presupuesto con esa estimación de 60% de inflación. Yo creo que el gobierno de Macri tuvo una deuda en el saneamiento de la justicia, de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, y creo que sin eso la Argentina no se va a desarrollar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes, no estoy de acuerdo. Además, en casos concretos, la justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en estas causas de espionaje. Mauricio le puso mucha energía, mucho coraje para frenar al autoritarismo de los Kirchner de muchos años. Acá el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Arrancamos con todo y nos toca. Lina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Día intenso hoy, ¿no? Día intenso, mucha movida política, mucha movida en la calle, en todas partes. Estuvimos en escuelas y estuvimos en camioneros también. Bueno, enseguida vamos a hablar de eso, mucha información trae Lina a la mesa. Y como te contaba, el tema que copó la agenda mediática, por lo menos desde el domingo a la noche hasta hoy, es la interna dentro de Juntos por el Cambio. Tras las declaraciones de Manes muy críticas de Mauricio Macri, bueno, salieron un montón de dirigentes a criticarlo a Manes. Incluso el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el cual no lo menciona explícitamente, pero sí critica la postura del precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Para hablar de eso tenemos el siguiente invitado. Se trata de Fabio Quetglas. Fabio es diputado nacional por la UCR en Juntos por el Cambio, magíster en gestión de ciudades, director de la maestría en ciudades en la Universidad de Buenos Aires. Fabio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. El gusto es nuestro. Fabio, en principio, ¿compartís la crítica que hizo Manes al expresidente Mauricio Macri? A ver, vamos por parte, ¿no? Yo creo que la crítica es parte de la acción política, o sea, tenemos que deliberar y si nosotros somos un frente plural, un espacio plural, tenemos que tolerar la crítica porque eso también nos enriquece. Nuestros públicos y nuestra representación es plural. En este caso puntual yo creo que hubo un exceso, digamos, en el tono y de verdad me cuesta encontrar en el gobierno de Macri populismo institucional, para así decirlo, esta imagen que se señaló, lo que no significa que el gobierno de Macri haya estado exento de errores, digamos, y que nosotros tenemos diferencias con el PRO, que tenemos que salvar, por supuesto, dialogando en el espacio de Juntos por el Cambio, en políticas puntuales, etcétera, pero nos unen tres cosas, ¿no? Nos unen los valores, la defensa de la Constitución y nuestra visión de integración al mundo, nos unen y me parece que esa es parte de nuestro acuerdo explícito con la sociedad argentina. Cambiemos en su momento y Juntos por el Cambio se constituyó desde el acuerdo político, pero también por un reclamo de la ciudadanía, y en una democracia de representación eso no es poca cosa. Y en mi posición particular, este espacio es un proyecto estratégico, no es un proyecto coyuntural. O sea, nosotros no solo debemos aspirar desde Juntos por el Cambio a ganar las elecciones y a transformar el país, sino a ser una fuerza consistente en el tiempo que revierta, digamos, un modelo político que tiende al hegemonismo cuando el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista se hace del poder. Entonces, en ese sentido, tenemos que constituir una cultura coalicional, aprender a que va a haber siempre, no necesariamente puntualmente en este caso, sino siempre tensiones entre espacios políticos diferentes y saber procesarlos de manera adecuada. La figura de Manes, que es un recién llegado a la política, que no formó parte del gobierno, ni siquiera del Congreso entre 2015 y 2019, que fue el gobierno de Macri, ¿es una figura que amenaza romper Juntos por el Cambio o, por el contrario, vos crees que busca ampliar la coalición y traer a estos desencantados con el gobierno de Macri? Bueno, él es explícito en esa declaración, es concreto, él habla de la ampliación y me parece bien, y aparte su vocación, su semántica, los temas que introduce, etcétera, son claros en ese sentido. Y respecto de los outsiders, el radicalismo es el partido que menos outsiders trae. Tenemos una cultura política bastante tradicional, y la verdad que tanto el peronismo como el PRO traen outsiders,
Y eso denota dos cosas. Primero, que la política argentina es permeable a los liderazgos sociales, y eso es un dato positivo. Y a veces que la política argentina necesita de liderazgos sociales porque de verdad funciona como una picadora de carne y precisa traer, digamos, voces nuevas que enriquezcan el proceso político por la tasa de desgaste que la competencia política produce. Yo creo que los actores se mueven en un contexto. Si el contexto que construimos en Juntos por el Cambio es el adecuado, probablemente la figura de Manes nos ayude mucho a expandir a nuevos públicos que están dispuestos a oír su mensaje, etc. Si nosotros no controlamos nuestras tensiones y simplemente, digamos, nos pasamos a la lógica del pase de factura, probablemente eso nos reste. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer todos, los dirigentes del radicalismo, los dirigentes del PRO, Manes, Macri, etc. Crear una cultura coalicional con unidad en los principios y las diferencias, saber procesarlas adecuadamente. Creo que hay un montón de dirigentes de valía, con visión, que en un contexto adecuado podrían expresar mucho más aún de lo que expresan hoy. ¿Y cómo hacen respecto a esto que decís, ¿no?, de los liderazgos para, de cara a las elecciones, definir, ¿no?, esos liderazgos que no sea solamente una coalición basada en llego al poder, sino también en construyo un proyecto de país, digamos? Bueno, hay dos cosas ahí. Una es el rol de la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros, esto no es una pirinola, es una democracia. Nosotros eventualmente vamos a tener las elecciones PASO y ahí vamos a competir y será la ciudadanía el que determine quién conduce, no solo a nivel nacional, sino en cada distrito. Y en relación a los que pierden, digamos, no es lo mismo perder con el 20% de los votos, con el 30%, con el 40%, el volumen, la conformación de este espacio. En relación a que no es solo ganar, decir que una novedad política en relación al 2015 es el trabajo de las 4 fundaciones, de la Fundación Encuentro, del sector de Pichetto, Ana Arendt, de Carrió, la Fundación Alem y la Fundación Pensar, que están trabajando 12 grupos en programas de trabajo que se van a presentar oportunamente y cuyos episodios parciales han sido presentados en los últimos meses en muchos lugares. En el 2015 constituimos una alianza, como para decirlo rápidamente, yendo al altar, digamos, muy sobre la fecha, y ahora hay un proceso político y aparte hay una experiencia de gobierno en los cuadros intermedios, y yo creo que estos 7 años, entre el 2015 y hoy, también sirvieron con triunfos y con derrotas para bajar la tasa de prejuicio que entre los socios teníamos unos con otros. Nosotros con el PRO con nosotros, etc. Con respecto a eso, sí, recuerdo un discurso tuyo en la Cámara de Diputados cuando se votó el acuerdo con el FMI, que al final hacías una reflexión y alertabas sobre que la clase política no se termine convirtiendo en una carga para la ciudadanía enfrascada en discusiones internas, como esta, quién es candidato, y muy alejada de los problemas de la gente. ¿No te parece que a veces termina pasando eso, que siempre pensamos, bueno, quiénes van a ser los candidatos, se pelean los dirigentes, la prensa solo toma estas discusiones macrimanes y nos olvidamos que que cae el poder adquisitivo, que aumenta la inflación, que las paritarias corren de atrás a los salarios, que aumenta la indigencia? Sí, y nos olvidamos de una cosa muy importante, que históricamente en la Argentina reciente, cuando había una crisis muy notable como la actual, la sensación es que el peronismo se ponía en el lugar del partido del orden que podía controlar los factores de poder, que quizás más o menos rústicamente o más o menos desprolijamente tenía vocación de conducción y bueno. Y eso es uno de los mitos que se está erosionando hoy día, digamos. El peronismo no puede controlar la inflación, el peronismo no puede controlar... Bueno, una vez que se acaban los dólares, es como el mito a las 12 de la noche, la carroza se vuelve calabaza y los caballos se vuelven ratones. Y lamentablemente en la Argentina los dólares se acaban cada vez más rápido, lo que demuestra que el próximo gobierno tendrá que ser necesariamente un gobierno de cambio profundo, porque acá hay un agotamiento modélico. Entonces la verdadera conversación entre el PRO, la coalición cívica y el radicalismo hoy en relación a cuando digo cambio profundo es que hay una demanda cívica muy legítima de orden, en el mejor sentido del término, de institucionalidad, de previsibilidad, y eso no es voluntarista como se consigue. Va a haber que cambiar leyes, conformar mayorías legislativas, va a haber que hacer algunos acuerdos y va a haber sobre todo que imponer, a partir de un proceso democrático, me digo imponer bien, una visión alternativa a la visión que el kirchnerismo en estos 20 años largos de dominancia política ha establecido, la perspectiva estadocéntrica, el mundo como peligro, la perspectiva, el alimento de la grieta, el otro como adversario en el plano interno, etcétera, por una visión distinta, ¿no? De más
predominancia de la sociedad civil, del mundo como oportunidad, del trabajo como organizador social y no la ayuda social como organizadora social, etc. Y eso, en las tres culturas políticas centrales que conforman Juntos por el Cambio, ¿no? La de la coalición cívica más basada en la transparencia, la del radicalismo en la institucionalidad y la sensibilidad social, y la del macrismo, el PRO, en la modernización del Estado, son convergentes a la necesidad de la transformación profunda que la Argentina necesita. ¿Qué precandidato del espacio de Juntos por el Cambio sintetiza mejor esas tres vertientes? Acá no importa lo que opine yo, ¿no? Que yo voy a seguir al candidato de mi partido en la medida en que el candidato de mi partido no ponga en riesgo la estabilidad de la alianza, porque es una alianza que constituyó mi partido y la sostuvo durante 4 convenciones nacionales. Pero se divisan un poco esos liderazgos, ¿no? No, lo ustedes que están ahí, digamos, en el lo que hay es claramente, lo que hay claramente son características muy distintas, ¿no? O sea, Patricia Bullrich muestra una proximidad con la gente y un carácter, Rodríguez Larreta sus atributos de gestor, de vanguardista como gestor sofisticado de un distrito rico pero complejo. Bueno, Manes con su semántica sobre el futuro, sobre la ciencia, la tecnología, introduciendo un tema que normalmente el sistema político argentino no lo introduce en el debate político. Morales con sus reivindicaciones federales, todos traen algo, Macri inclusive, todos traen algo. Y será la ciudadanía y será el momento, porque puede pasar que el momento ayude más a uno que a otro, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, si el momento es muy convulso, quizás la sociedad busca un liderazgo de determinadas características, y si el momento es más apacible, el momento termina ayudando a un candidato de otras características. Ahora, lo importante, que no sean liderazgos excluyentes. Nosotros los necesitamos a todos, y nos necesitamos a todos bien, y la sociedad argentina necesita a todos. Necesita voces, creatividad, ideas, capacidad de gestión, tenacidad. Vamos a pasar momentos difíciles. O sea, un programa de cambio no son simplemente que hacemos anuncios y todos nos aplauden. Va a haber resistencias políticas, sociales, institucionales. Y entonces se precisa una visión. Y los esfuerzos, digamos, que se llevan adelante políticamente sin una visión carecen de sentido. La sociedad argentina, parte del hastío de la sociedad argentina es que siente que hace esfuerzos sin saber a dónde van esos esfuerzos. Al esfuerzo social hay que ponerle sentido. Juntos por el Cambio tiene que trabajar la construcción de un nuevo sentido. Por eso estas peleas nos distraen en ese sentido también. Construir un orden alternativo al kirchnerismo no es ser un espejo del kirchnerismo, es otras cosas. La Argentina contemporánea, digamos, pasar de la dinámica populista, para simplificar, una dinámica antipopulista, no es dar vuelta a la página del kirchnerismo y hacer todo al revés. Digamos, la Argentina precisa un desarrollo, por ejemplo, bioeconómico, que no es dar vuelta la imagen del kirchnerismo. Destrabar nuestra deliberación en materia ambiental y desarrollo económico no es solo dar vuelta a la página del kirchnerismo. Nuestro modelo de integración al mundo no es simplemente dar vuelta a la página del kirchnerismo. Y ese conjunto de esfuerzo político, creatividad, etcétera, precisa un Juntos por el Cambio armonizado, dialogal, constructivo, también diverso y competitivo, y aunque tengamos competencia interna, pero con este sentido para que la sociedad argentina, el factor de estabilización del sistema político, que está dejando de ser el peronismo y que está demostrando el agotamiento modélico, tenemos que ser nosotros. Hace poco se discutió en comisiones la ley de humedales en el Congreso, y vos tuviste un discurso muy particular en el cual criticaste la cancelación económica y preguntaste, bueno, Argentina tiene que decidir qué hace con sus recursos naturales. ¿Cuál es tu posición sobre la ley de humedales y, en todo caso, qué tenemos que hacer con los recursos naturales para también desarrollarnos económicamente? Naturalmente, o sea, vivimos en un mundo donde el fin del capitalismo no va a ser el socialismo, sino que podría ser la fragilidad de la biosfera. Está claro que hay que cuidar a nuestro planeta, y los países más avanzados lo hacen, y lo hacen con inteligencia, etc. Ahora, cuidar el planeta no es no tocar los recursos naturales, sino pasar del concepto de explotación de los recursos naturales al concepto de gestión inteligente de los recursos naturales. Y en ese sentido, yo me siento un defensor de esa perspectiva equilibrada, y como ahora se usa decir, sustentable, usando la palabra tech en el medio de sustentable, en el sentido de que
en la medida en que le podamos poner inteligencia, ingeniería, conocimientos, controles, etcétera, nuestros recursos naturales pueden ser razonablemente aprovechados. Hoy hay una discusión muy dicotómica, ¿no? Por un lado se dice no al extractivismo y por el otro lado sí a la explotación minera. Bueno, pero acá viene el punto. Yo es al revés, ¿no? Pienso exactamente a lo inverso. Que no va a haber desarrollo si no aprovechamos inteligentemente nuestros recursos naturales. Y para aprovechar inteligentemente nuestros recursos naturales también tenemos que cuidarlo. Hay una componente de cuidado que tiene que estar incluida para no ser predatorios. Entonces, y creo que en la Argentina hay capacidad técnica para hacer eso, y creo que cuando lo empecemos a desplegar, la sociedad va a convalidar esos procesos, tomando lo mejor de ambos procesos, es decir, generando empleos de calidad, con cuidados sostenibles, etc. ¿Por qué no sucede todavía, Fabio? Digo, ¿qué le podría responder a las organizaciones ambientales que dicen esta ley está cajoneada y quieren beneficiar a las corporaciones, por ejemplo? Por muchos motivos no sucede. Voy a tratar de responder la primera pregunta y la segunda. Por muchos motivos no sucede. Uno de los motivos por los que no sucede es porque en la Argentina no hay confianza institucional. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para aumentar el volumen de una actividad económica, introducir una tecnología nueva, generar una situación que eventualmente puede ser conflictual, etc., la primera posición de un montón de organizaciones es de resistencia, es reactiva, porque no confían en que el Estado pueda controlar bien, en que las universidades puedan controlar bien, consideran que puede haber procesos corruptivos, etc. Y hay antecedentes que avalan ese miedo. El miedo es real. ¿Antecedentes decís climáticos? No, hay antecedentes de acciones económicas en Argentina que no se han hecho con el suficiente cuidado. La Argentina tiene este riachuelo, digamos, o sea, claro, que en la Argentina hay acciones predatorias, está a la luz del día, digamos. Entonces, muchas organizaciones dicen, no quiero que me traigan una pastera porque no estoy seguro de que el Estado entrerriano, correntino, argentino, etcétera, lo vaya a controlar. Cuando vos le proponés que una universidad haga el monitoreo, no confío tampoco en la universidad, etcétera. Y entonces se pone en una posición reactiva. O sea que el miedo es reactivo. Lo que pasa es que el miedo es un sentimiento que es legítimo, pero nos inmoviliza. Y los procesos de aprendizaje en todo este tipo de cosas se desarrollan desplegando la actividad. Y en la Argentina, uno podría decir que así como hay antecedentes negativos, hay cosas que se han hecho bien o muy bien. Y por lo tanto hay un problema de calidad institucional, ¿no? Tenemos que elevar nuestro estándar de calidad institucional para bajar el miedo y posibilitar esas actividades. Y en relación a las organizaciones movilizadas, con todo lo que yo valoro, la denuncia, el activismo ambiental, etc., la verdad es que el poder democrático no puede estar en una provincia, voy a poner ejemplo de Mendoza, con 1,5 millones de habitantes, en 20.000 personas movilizadas. En la campaña electoral, los dos candidatos a gobernador dijeron nosotros vamos a habilitar la minería. Hubo 2 o 3 o 4 movilizaciones en el curso de una semana, muy legítimas, etc. Pero la verdad que es un pésimo precedente que el sistema institucional no pueda o generar instancias de negociación o se vea bloqueado por 20.000 personas. Porque, en cualquier caso, 20.000 personas no son la mayoría democrática y hay un activo natural ahí que no se puede aprovechar con un poder de veto que excede su capacidad democrática, digamos. Imagínate si que en cada caso una minoría movilizada pudiera vetar, la sociedad se hace ingobernable, digamos. Fabio, última pregunta. Hoy estuvo el presidente del Banco Central en el Congreso, Pelle, y explicó que el año que viene, según el proyecto de presupuesto, la inflación bajaría del 100% anual este año al 60% anual. ¿Lo es factible eso? ¿Te parece realista? Podría bajar aún más si tuviera un plan de estabilización. Lo verdaderamente ridículo, porque no se me ocurre otra palabra, es que lo presenta eso en un momento en que están acelerando la devaluación cotidiana del tipo de cambio, en un momento en que todos sabemos que van a tener que actualizar las tarifas, en un momento en que la puja distributiva está acelerada, que los pequeños amagues de control presupuestario que en los primeros días hizo Massa parecen que se le desarman todo, con lo cual el gobierno enfrenta un problema muy severo y sin plan va a ser más de 60. Con un plan, eventualmente habría que analizar el plan, digamos, ¿no? Lo que es verdaderamente paradójico y voluntarista es plantear eso sin un plan de estabilización. Fabio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos a un breve corte y cuando volvemos te vamos a explicar cuál es el contexto económico internacional y cómo afecta, perjudica o beneficia a la Argentina. Para hablar de eso tenemos un especialista, Ricardo Carciofi. Quédate ahí, enseguida volvemos.
Arrancamos el segundo bloque en Hoy Nos Toca con una mirada sobre la economía global. El mundo está en un momento muy incierto. Desde que arrancó el COVID, bueno, por las cuarentenas hubo una crisis de suministro que generó un brote inflacionario en países desarrollados. Luego vino la guerra en Ucrania, eso generó un shock en el precio de alimentos y de energía. Y en estos momentos Estados Unidos, por lo menos la Reserva Federal de Estados Unidos, está subiendo las tasas de interés para combatir la inflación, y eso está generando también un movimiento de placas tectónicas en el sistema financiero internacional, con el dólar apreciándose y otras monedas como la libra esterlina, el euro depreciándose. Para entender un poco cómo ese contexto económico internacional puede impactar en la Argentina, tenemos el siguiente invitado. Se trata de Ricardo Carciofi. Ricardo es economista, máster en Desarrollo Económico, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y es miembro del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Leandro. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Hablábamos de un contexto internacional muy incierto, con muchos cambios, esto de la suba del precio de las commodities agrícolas, la suba de la energía, el dólar apreciándose, inflación en países centrales. ¿Se está conformando como una especie de tormenta perfecta que puede derivar en una recesión global? Bueno, dos aspectos. En principio, ¿qué es lo que viene ocurriendo en la economía internacional? Y después, específicamente, sobre la coyuntura actual de esa economía internacional. En rigor, lo que estamos asistiendo es un proceso paulatino de desglobalización, ¿tá? Y han ocurrido diversas etapas que hay hitos que creo que conviene señalar. Allá por 2016, el Brexit fue un cimbronazo para la Unión Europea. Después del Brexit, Trump y la guerra comercial con China. Ahí hay un primer cambio muy importante, pues se comienza a hablar de una suerte de desacople de lo que había sido una relación muy estrecha entre la economía americana y China. Obviamente, allá por 2008, con la crisis financiera, un primer golpe, pero eso no afecta como vienen afectando estos dos procesos. Sobre el Brexit, Trump y la guerra comercial, Trump pasó en el 2017, la guerra comercial comienza en 2018, una cosa, allí en el medio de 2018, acontece, digamos, en comienzos del fin del 2019 en China y después 2020 es la pandemia. Y eso es un shock de oferta, es un evento por fuera del funcionamiento económico, pero que afecta letalmente el funcionamiento de la economía, básicamente por restricciones de oferta. Y ahí hay un primer cambio muy drástico, o sea, se detienen todas las cadenas globales de producción y entra en cuestionamiento algo que había sido una suerte de lema de la Organización de la Economía Mundial, diríamos, básicamente desde principios de los 2000, desde el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, que es el redespliegue de la Organización Internacional de la Producción. Y ahí comienza la preocupación por cuestiones de seguridad de suministros y lo que se denominó el reshoring, tratar de traer más cerca de las fronteras cadenas de producción muy extendidas. Seguridad de suministro, primero por la cuestión de los insumos asociados a la cuestión de la pandemia y luego una carrera estratégica por el suministro de las vacunas. Ahora, hoy tenés suba de tasa de interés en Estados Unidos, tenés Claro. crisis energética en Europa y tenés política de cero Claro. COVID en China. Claro. ¿Eso puede terminar en una recesión? Sí, puede terminar una recesión. Ahora bien, fíjate lo siguiente, la reacción a ese fenómeno, y me estoy ubicando a fines segunda mitad del 2021, era que el diagnóstico predominante era la transitoriedad del problema. En algún momento se va a regularizar los flujos de suministro, las cadenas de valor van a poder funcionar normalmente, el costo de los fletes va a bajar y la cuestión se va a ir normalizando. China estaba ubicada en una posición intermedia porque nunca abandonó la política de cero tolerancia al COVID, entonces puso controles en el funcionamiento de algunas ciudades donde había brote, etc. No estaba tranquila con su propia campaña de vacunación. En eso aparece
en la guerra, 24 de febrero. Pero ahí, en el fenómeno transitorio, digamos, había del diagnóstico de transitoriedad del problema, había habido un primer resurgimiento de las tendencias inflacionarias, 4% para darte un número en Estados Unidos, y la Reserva Federal diciendo esto se va a aplacar, no hay por qué reaccionar, no tenemos por qué apurarnos. Ahora bien, 24 de febrero acontece la invasión y ahí sí, digamos, hay un impacto muy claro. Primero, en la producción estrictamente afectada por el conflicto, que es toda la producción de alimentos de Ucrania, eso es trigo, aceite de girasol, algo de maíz. Eso impacta primero en los mercados de alimentos. El trigo, para darte un caso, entre enero y abril crece 60% en el mercado internacional como una sobrereacción, e inmediatamente después comienza el impacto sobre los precios energéticos. La transformación en la cuestión energética, vos que te interesan este tipo de cuestiones más estratégicas, te diría que es clave. Es un orden de transformación muy distinto a lo que está ocurriendo en alimentos. Si antes todo el problema energético eran dos variables, precios y el cambio climático, me estoy refiriendo a los fósiles, ahora la ecuación es precios, seguridad energética, seguridad de suministro y cambio climático. Eso está generando una reorganización en el flujo de lo que son los combustibles fósiles y el gas, que va a tener un impacto tremendo. Hola, nosotros estamos bastante lejos de eso, ¿no? De un cambio de matriz energética. No tanto. Un dato. El precio en Europa del gas en el mercado holandés es $200 por megawatt. En Estados Unidos hoy, que es un número máximo, es $25 por megawatt. Y ese precio ya para Estados Unidos es alto, pero la diferencia es casi son 10 veces. Y ese precio del gas, fíjate vos cómo ha impactado acá. Ahora, claro, yendo a la Argentina, este escenario internacional que vos describís nos afecta, si se aprecia el dólar, nos afecta por el lado de la deuda que contrajo el Estado y los privados en dólares. Sí. Y el shock en el precio de la energía nos afecta vía importaciones, en un momento en el cual el Banco Central no tiene reservas. Sí, bueno, te afecta por 3 o 4 canales. El primero es la vía comercial, por el lado de los precios de la energía y por el lado de los precios básicamente de la agroindustria, que es lo que exportamos nosotros, pero también ha pegado por el precio de las importaciones. Fíjate vos todo ese reclamo acerca del Festival de Importaciones. Si vos mirás la evolución de los precios de importación de la Argentina, entre el primer semestre de este año y el segundo semestre del año pasado crecieron casi 10%. Eso es inflación internacional. Eso es inflación internacional. 10%. Sí. ¿Sí? De los precios de importación. Claro. Entonces, obviamente, eso es más que compensado por cómo subieron los precios de los términos de intercambio para Argentina, mejoraron mucho en ese primer semestre. Ahora se han nivelado, digamos. Y obviamente te pega también por el lado de los precios de energía, digamos. Creo que el costo de lo que estamos importando por barcos es 10 veces lo que era el año pasado, digamos. Ahora, Ricardo, todo el tiempo se habla en Argentina de que el Banco Central tiene pocas reservas. Una de las vías, tal vez la más importante para que ingresen reservas, es el comercio internacional. Argentina está pagando muy caro las importaciones energéticas y bueno, se está sosteniendo en cierta forma por las liquidaciones del campo. Ahora, esas liquidaciones de acá a la cosecha gruesa del año que viene van a mermar. ¿Cuál es el escenario que vos ves de acá a marzo del año que viene en términos de reservas? Bueno, primero, pongamos en las proporciones debidas. Exportamos de agroindustria 42.000 millones probablemente este año e importamos de productos energéticos 6.000 millones. Sí. O sea, no se compara. De acá en más, el flujo de la liquidación del agro sabemos que baja, el segundo semestre es un semestre de liquidaciones bajas, hasta que viene la cosecha fina, el trigo, y después comienza a levantar con la gruesa en el primer cuatrimestre del año que viene.
La proyección es para 2020, la próxima cosecha son 123.000 millones, es un poco menos que este año, un poco menos porque hay sequía, estaría afectando al trigo, soja todavía es muy prematuro decirlo, pero hay menores volúmenes de producción de trigo. Pero el tema es qué puede pasar con los precios de los commodities de exportación del agro, porque la suba de la tasa de interés en Estados Unidos provoca, como bien decías vos, revaluación del dólar y eso hace caer el precio en dólares de nuestros productos. De hecho, fíjate vos que los precios, el índice de alimentos de FAO, 100 en diciembre del año pasado pasó a 160 allá por abril y ahora volvió a caer a tipo 140. O sea, hizo una suerte de montañita. Vos, Ricardo, sos especialista en desarrollo económico. ¿Qué reformas debiera hacer Argentina como para empezar a dejar atrás esos 10 años sin crecimiento económico y empezar a desarrollar su economía? Bueno, difícil para responder en 2 minutos, pero me concentro primero, para ir breve, uno es crítico todo el tema externo, el sector externo, y el otro la cuestión fiscal. Me concentro sobre el externo, que es lo que venimos hablando. La posibilidad de un mayor dinamismo exportador, que es a la vez mayor integración al mundo, no es solamente la visión mercantilista de exportar más, tenés que exportar más para poder importar más, depende esencialmente de 3 políticas. Depende, primero, de la macro, o sea, no vas a poder dinamizar exportaciones, la inversión hacia esos sectores productivos, etcétera, si no regularizás las condiciones macro, el régimen cambiario, el nivel del tipo de cambio, etcétera. Pero hay otras medidas que son más complejas e indirectas que también afectan la exportación. Por ejemplo, tenés las restricciones cuantitativas a la exportación que pesan mucho, tenés impuestos que introducen un sesgo anticomercio muy fuerte. ¿Entre ellos las retenciones? Esa es como la imagen icónica, digamos, pero también tenés los impuestos a los ingresos brutos que pegan sobre los... Ahí no tenés reintegros ni devoluciones, etcétera, que desalientan mucho la exportación. Esa es una política. O sea, uno podría decir, si reordenás algo la macro, va a tener un efecto de alivio sobre el sector externo. La segunda es la política comercial. Además de esto, tenés que la política comercial como tal. Esto significa recuperar no solo tu papel en el escenario multilateral, con los socios estratégicos y obviamente con el Mercosur. No podés mantener un normal funcionamiento de la economía si no tenés una relación fluida con Brasil. Eso es esencial. Esto significa reorientar, relanzar el Mercosur y algo que está allí en la agenda, que es el tema del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso hay que revitalizarlo. Y el tercer grupo de políticas que inciden sobre el sector externo, que las vemos ahora cotidianamente citadas, son aquellas cuestiones que tienen que ver con los regímenes de promoción sectorial. ¿Sí? Nosotros tenemos, en el presupuesto ahora hay una cápite sobre eso. Sí, una separata. Una separata sobre los gastos tributarios, peso alrededor de 2,5 del producto de gastos tributarios. El problema es 2. Uno, que no tenemos una evaluación, sabemos lo que cuestan, o una estimación del gasto tributario, pero no tenemos una detallada conocimiento de los beneficios asociados a eso. Ricardo. Y discúlpame, el segundo tema es que la mayoría de esos regímenes están orientados hacia el mercado interno. Claro. Entonces, el caso es Tierra del Fuego, pero tenés otros. Y cuando vos lo que necesitas, sí, es el apoyo, pero orientado hacia, producir para la región y para el mundo. Para cerrar, te quería hacer una pregunta sobre tu experiencia en el sector público. Vos formaste parte del Ministerio de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El otro día estaba leyendo el libro de Juan Carlos Torre, que es un bestseller, diario de una temporada en el quinto piso, y
la verdad que me desalentaba mucho personalmente ver que los problemas económicos de hace 40 años son los mismos que tenemos hoy. Por ejemplo, disparada inflacionaria, tensiones con los sindicatos por las paritarias, negociación al límite con el FMI a punto de romper con el FMI porque no se pueden cumplir con las metas. Vos que estuviste en ese entonces ahí y hoy estás analizando la realidad de hoy, ¿no te desalienta, no te desesperanza ver que en 40 años seguimos en lo mismo? Una es el desaliento como analista. Yo creo que no se compara igual con la frustración de los argentinos al vivir ese proceso, que creo que eso es mucho más doloroso si vos querés. Pero el diagnóstico es ese. Efectivamente, que vos, digamos, allá por los mediados de los 70, Argentina había agotado toda una estrategia de crecimiento que tiene que ver esencialmente con el problema de sustitución de importaciones, y de ahí en más, lo que vos tenés, por canales diversos y por distintos ensayos de política económica, la idea de salir de ese fenómeno y no ha sido posible. Entonces vos chocás siempre contra los mismos problemas, y eso es algo frustrante, el hecho de que no hayas podido resolver esas restricciones que son muy... Obviamente que hay variaciones. Hoy el problema de la deuda no es el que era en el 70, a principios de los 80, los niveles de pobreza no son los mismos. Todo eso... Empeoró todo eso. Todo eso. ¿Pero son 40 años perdidos? Y bueno, son 40 años que vos no pudiste resolver el tema. Fíjate vos que la expresión más clara de esto es que prácticamente vos tenés hoy los niveles de producto estancados desde hace 10, 11 años y el producto per cápita es 12, 15% más bajo. Entonces... la torta se achicó. La torta se achicó y además te acompaña no solo el estancamiento del producto, la no generación de empleo privado en los sectores de actividad económica que podrían movilizar el crecimiento, y tener la inestabilidad recurrente, la inflación. Entonces, y esto, si vos comparás, tenemos un trabajo hecho comparando un poco el desempeño económico y el desempeño de los indicadores sociales, a Argentina le va peor que a la región. Para tomar un caso próximo, porque están en las noticias, Brasil. Brasil comparte con nosotros, estamos en el mismo vecindario, que no crecemos. La tasa de crecimiento de Brasil es un poco más alta que la nuestra, pero baja igual. Pero no tiene los problemas de inestabilidad macro que tenemos nosotros. Y ni que comparar con los otros socios del Mercosur. Crecen más y son estables. ¿Vos crees que los políticos, y con estos cierros, son conscientes de todo este estancamiento y declinación de la Argentina? Bueno, yo tiendo a pensar de que tienen conocimiento del problema, pero lo que ocurre es que es difícil. Primero, el incentivo del ciclo político es, digamos, tiene que ver con un periodo de 4 años, básicamente, que es el periodo de gestión de gobierno. Y este tipo de problemas no se resuelve en 4 años. Entonces, parte del secreto es la perseverancia. Y acá, como yo decía el otro día en una charla, no hay ni bala de plata ni día de oro. O sea, tenés que insistir en lo mismo todos los días durante mucho tiempo. Y no vas a tener el resultado de la noche a la mañana. Eso es clave. Y, por tanto, lo que hay que evitar es lo que en la literatura se llama la reversión de políticas, o sea, ir un día para acá, al otro día en el sentido contrario. Y eso es clave para poder lograr resultados. Y eso depende de acuerdos políticos, porque el cómo se gesta esa solución es esencialmente político. Ricardo, muchísimas gracias por venir, un lujo tenerte en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Vamos a un breve corte. Cuando venimos te contamos novedades en el tema paritarias, camioneros, cuánto pidieron y cómo viene la negociación con el Ministerio de Trabajo y con la patronal. Quédate ahí que ya volvemos. Pedimos un 100% de aumento salarial al básico. Hemos pedido el 20% que se regularicen en todas las actividades los adicionales y también hemos pedido el aumento del bono también del 100%. La reunión va a ser la semana que viene, que van a traer
alguna propuesta. Seguiremos discutiendo hasta donde tengamos que discutir y si no, hablaremos con las bases en todo el país y veremos cómo seguimos con lo que vamos al planteo, cómo va a seguir el reclamo. Más del 100% más un bono, sumando todos los escenarios va a ser mucho más superior del 100%. Bueno, la paritaria de camioneros ya se plantea y amenaza con ser una paritaria que genere mucha conflictividad entre el gremio y las empresas. Hay que ver cómo se posiciona el Ministerio de Trabajo. Recordá que la paritaria de neumático, que generó una disrupción y una paralización de toda la industria automotriz, cerró en menos de 70% de aumento. Y acá Camioneros está pidiendo un 100% adicional al 31% que habían cerrado hasta septiembre. Es decir, en todo el año es un 131%, es una cifra muy, muy alta, la más alta de todas que se planteó hasta ahora. Recordá que Bancarios cerró con un 94% de aumento en la paritaria y el Sindicato del Seguro con un 109% de aumento. Lo que pasa que, Lina, acá todos los gremios están corriendo de atrás a la inflación, los salarios actualizan más tarde que la inflación y ninguno de estos gremios grandes y fuertes de la CGT quieren quedar mal con sus afiliados y quieren quedar atrás de los demás gremios. Entonces se plantea ya una discusión que es como un círculo en el cual todos los gremios con poder de movilización y poder de fuego, gremio poderoso, aparte Camioneros. Gremios poderosos como Camioneros van a intentar tensionar la discusión lo máximo posible. Recordá también, Lina, que estos son gremios muy puntuales, con mucho poder de movilización, pero que la realidad del resto de los trabajadores formales y de los trabajadores informales es que todos están quedando... todos están perdiendo frente a la inflación. Como dice el viejo dicho, la inflación sube por el ascensor y los salarios por la escalera. Hoy incluso en la sede del Ministerio de Trabajo, que ya tiene mucho movimiento en las últimas semanas porque estuvo Neumáticos, después estuvo la Asociación de los Trabajadores del Estado y ahora Camioneros, lo que decían desde el Ministerio de Trabajo es como que bajaron la tensión, hacían referencia a que se trataba únicamente de la firma de un acta para tener una primer audiencia con las empresas, ¿no? Pero cuando salen los referentes del gremio de camioneros hacen referencia como que se auguran unas negociaciones tensas por este pedido que le hacen a las empresas que incluso están en desacuerdo porque está por arriba, bueno, de la inflación, digamos, del promedio de la inflación. Sí, la inflación para este año creen que va a estar alrededor del 100%. El tema es que tampoco el Ministerio de Trabajo puede homologar una paritaria tan alta porque eso te genera un efecto cascada de otros sindicatos saliendo a pedir lo mismo y esa indexación de los salarios te genera al mismo tiempo una indexación de los precios. ¿Qué significa esto? Que suben los precios de todo. Atrás de las paritarias suben los precios de los alimentos, de los bienes, de los servicios. Es una economía que absolutamente indexa todo rápidamente y que ya tiene una gimnasia de suba de precios muy, muy alta. Con un presupuesto que augura un 60% en realidad. El año que viene. Incluso por eso las empresas hacían referencia al desacuerdo de por qué se pedía por arriba de este presupuesto, ¿no? Así es. Una buena noticia es que el gobierno finalmente no va a aplicar la segmentación de tarifas de energía eléctrica, de gas, en el mes de septiembre. O sea, el mes que pasó te tenía que llegar ahora en octubre una factura con una segmentación. Si vos pediste el subsidio, tenías el tope hasta 400 kilowatts, en el caso de electricidad. Si te pasabas de ese tope, tenías que pagar la tarifa plena por lo que vos te excedieras de ese tope. Bueno, finalmente el gobierno anunció que no lo va a hacer para el mes de septiembre, sino que la segmentación la va a aplicar para los consumos de octubre, es decir, te va a venir el aumento de tarifas de servicios públicos recién a tu casa te va a llegar en noviembre, con la factura de los consumos que tuviste en octubre. Esto es una buena noticia para todos nosotros que consumimos los servicios públicos. Ahora es una mala noticia para el fisco, porque el fisco... el Estado contaba con un ahorro fiscal importante vía segmentación de tarifas, lo aplazó un mes porque dice que tuvo problemas en la instrumentación de esta medida. Bueno, las cuentas públicas van a verse resentidas y hay que ver si a fin de año el Estado logra tener un déficit fiscal del 2,5% del PBI, que es lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la factura te va a llegar recién en noviembre. Si pediste el subsidio, acordate que tenés un tope de 400 kilowatts. Si no pediste el subsidio, te va a venir con la factura de noviembre la tarifa plena sin ningún tipo de subsidio por parte del Estado. Bueno, esto fue todo hoy. ¿Cómo la pasaste, Lina? La pasé muy bien. ¿Muy bien? Sí, la pasé muy bien. ¿Venís mañana? Extrañando un poco a Daniel, pero voy a pensarlo. Yo no sé si él, no sé si él nos extraña. No sé, ¿vos decís que sí? Yo creo que sí.
Sí. Bueno. Manda fotos todo el tiempo, Daniel. Bueno, esto fue todo. Te contamos lo que sucedió en Argentina y en el mundo. Te esperamos mañana a las 21 horas en el canal de la ciudad con mucha más información. Esto fue Hoy Nos Toca con Daniel Santa Cruz, aunque hoy Daniel Santa Cruz no estuvo. Hasta mañana.